¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45. Dos temas que hemos seleccionado para usted. El primero de ellos se refiere a las reflexiones que pueden hacerse en relación con la convocatoria del proceso electoral, sustancialmente en una dirección. ¿Vamos a hacer lo mismo de otras veces para cometer los errores de los cuales nos arrepentimos, al parecer, cada año electoral, diciendo ¿para qué votaríamos a estos si nos fallaron? ¿Va a ocurrir lo mismo? Esto se une o converge con las manifestaciones que comenzaron el 25 de abril para pedir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, o al menos el procesamiento o la apertura de juicio para los dos o uno de ellos, según las versiones que se vean, con el caso de la SAT y con políticos que hemos visto que un día pertenecen a un partido, al día siguiente pertenecen a otro, y pareciera que aquí el interés es absolutamente personal. No existe ideología, mucho menos ese pretendido bien común que todos anuncian que quieren conseguir cuando lleguen al poder. Y de esto se trata el debate de esta noche. ¿Se puede hacer algo para cambiar lo que se viene a mejor? ¿O vamos a cometer los mismos errores? ¿O vamos a hacer lo mismo con las probabilidades de cometer idénticos errores a como se vienen cometiendo durante los últimos procesos electorales? Si eso es así visto por los invitados. Los invitados, el doctor Luis Fernando Mar, profesor investigador de Flaso. Luis Fernando, buenas noches. Y también Franco Martínez Mon, politólogo y docente universitario. Muchísimas gracias por estar aquí. Doña Silvia, que me acompaña, a usted la primera. Muchísimas gracias. Bueno, estamos frente a una de las elecciones que muchos han llamado incluso una elección histórica, diferente a la que habíamos estado acostumbrados tradicionalmente. Y como decía Pedro, en este maremoto político, ¿qué podemos hacer los guatemaltecos para hacer las cosas diferentes? ¿O simple y sencillamente nos vamos a resignar a seguir viendo las encuestas con tres punteros y esperar que los dos primeros lugares lleguen a la segunda vuelta para que pase lo que tiene que pasar? ¿Podemos hacer un cambio? ¿Podemos hacer la diferencia? Yo creo que sí, pero nuestra posibilidad realmente de hacer algo es muy limitada. Ese es el problema del sistema electoral actual. Pero primero creo que lo que debería hacer uno como ciudadano es evitar el fatalismo con el cual uno usualmente afronta los procesos electorales. Hay tres opciones que dicen que son las que tienen mayor intención de voto. Eso no significa que cualquiera de esos tres pueda ganar. En una elección cualquiera, incluso los que van más atrás, podrían potencialmente ganar si todos se pusieran de acuerdo. No hay ningún fatalismo, no hay nada escrito en un proceso electoral. ¿Cómo hace ese guatemalteco fatalista, el de a pie, el que se resigna con ver encuestas para saber que su voto tiene poder y que puede influir y que puede cambiar? En primera instancia tiene que informarse, queríamos conocer quién es el candidato por el que va a votar y saber un poco realmente de la trayectoria de ese candidato y a partir de ahí tomar una decisión consciente. Y yo creo que la mayoría de los guatemaltecos, yo he oído mucho a los colegas, por ejemplo, que dicen que voy a votar en contra de este o este me cae menos mal que este otro. Creo que muy pocos los guatemaltecos hemos votado en los últimos procesos electorales de manera consciente. Creo que ya es tiempo de que empecemos a votar por por un pensamiento propio. Franco, una democracia que dice vamos a elegir, pero solo te deja seleccionar. Eso es lo que hay. O lo quiere o no hay otra cosa. El poder ciudadano que se dice mucho, pero al final está condicionado por los políticos. Y unos políticos que dicen pertenecer al Partido Patriota, a la UNE, pero que luego, de un día para otro, literalmente, ocupando cargos en un partido, pasa a otro. ¿Esos son fallas de la democracia? ¿Eso es una democracia? ¿Tenemos que cambiar el sistema para ir a una mejor democracia? ¿Qué reflexión te merece todo esto mezclado? Bueno, yo creo que el primer punto es reconocer que tenemos una democracia de electores, no tenemos una democracia de ciudadanos, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un sistema atomizado de 28 partidos políticos hoy por hoy inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, con deficiencias y específicamente en términos de crisis de institucionalización. Tú hablabas ya anteriormente la inconsistencia política e ideológica de los partidos, la deficiente plataforma programática. Pues tenemos unos liderazgos caducos, no hemos oxigenado esa clase política tradicional, tenemos poco anclaje territorial de las organizaciones políticas, no tienen vida orgánica más que cada 4 años que se activan las maquinarias,
y efectivamente tampoco vemos pues estadistas, ¿no? Líderes nacionales que puedan anclar también su proyecto a movimientos sociales, a esa ciudadanía formada en cultura política y en democracia, que puedan ejercitar de una manera más objetiva el ejercicio de esa democracia sustantiva, inclusiva y dialógica. Yo creo que el punto de inflexión del 25 de abril nos genera la posibilidad de plantear esos temas estructurales que hoy por hoy los candidatos presidenciables no lo están planteando. ¿Cuáles son esos temas? Pues el tema de la reforma fiscal integral en el país, el tema de la reforma política y al sistema electoral, el tema del modelo de desarrollo económico productivo. Me parece que hay elementos ahí sustantivos que tenemos que debatir de mejor manera, pero creo que también es una ciudadanía que no está organizada, que está muy polarizada y que efectivamente no tiene los vehículos de movimientos sociales para catapultar un proyecto político. Yo creo que aquí hay varios elementos también que hay que comprender, es que ninguno de los partidos políticos hoy por hoy está planteando elementos transformativos y críticos a la misma institucionalidad. Aquí lo que estamos viendo después de la transición democrática en 1985 es una colusión a esas instituciones políticas, a un debilitamiento de ese Estado liberal de derecho y fundamentalmente crisis permanentes de gobernabilidad. Y ahí me parece que el tema es cómo la ciudadanía se apropia ideológicamente de una causa, de demandas ciudadanas, cómo genera un nivel de formación ideológica y cultura democrática y cómo lo hace viable a través de una incidencia política práctica. Hoy me parece que hay un divorcio muy sustantivo entre partidos políticos y sociedad civil y pues nos rompe la posibilidad de generar pues una mayor legitimidad, intermediación social y representatividad entre los colectivos sociales y el partido político. Hoy por hoy esa brecha es bastante asimétrica. Dice Franco que hay un divorcio, una ruptura entre partidos políticos y sociedad civil. Pero uno ya los políticos dice, no, el pueblo manda, pero el pueblo es la sociedad civil. Pero al final mandan los partidos políticos, que además no son partidos políticos, son, como ustedes han dicho, vehículos electorales. Yo quiero tirar una pedrada sobre la mesa, porque existe esta cuestionalidad. Podemos ir al Procurador de Derechos Humanos, por poner un ejemplo, podríamos buscar otro y decir que esta democracia no está, que mis derechos están violados, que yo no puedo elegir porque no me dejan decir que no quiero a nadie, tengo mi opción como ciudadano, y que estas elecciones es un fraude más de lo que se ha venido. ¿Podemos llegar a ese límite o seguimos esclavos del sistema? Porque hablamos de cómo modificarlo, pero yo veo que el sistema nos hace esclavos. Ahí está la pedrada. ¿Puede ser esa pedrada u otra que se te ocurra? Sé que es una elucubración un poco mental, pero por buscar una salida. Yo creo que podría, aceptando esa pedrada que tú tiras, podría, diríamos, ser esa opción o alguna otra opción, pero el punto realmente creo que a partir de las manifestaciones populares que se han dado últimamente, creo que el ciudadano debe tomar conciencia que si el poder ciudadano reside en cada uno de nosotros, cuando se junta ese poder ciudadano puede hacer cambios significativos en un sistema. Y entonces tiene que empoderarse para que este sistema se abra, porque de lo contrario va a seguir, la inercia va a seguir. Yo quisiera, siempre. siguiendo la idea de Pedro, hablar un poco del voto nulo. Se han oído muchas voces, muchas expresiones. La más reciente que yo leía en un diario digital de una persona que decía que es un voto de dignidad, que es una señal de protesta, decir yo no voy a votar por el menos peor, me resisto, como dice Pedro, a aceptar estos candidatos. ¿Es realmente el voto nulo una opción de protesta, tomando en cuenta que en Guatemala nuestro sistema no funciona como en otros países, donde cuando existe más de 40% de votos nulos, es un voto válido y la elección se debe repetir? ¿Es realmente un voto de dignidad, un voto de rechazo al sistema? ¿O realmente no es nada? ¿Es una opción el nulo? Es una opción si la mayoría de los guatemaltecos la asumiera. Imaginemos, porque obviamente si solo son 2 o 3%, como ha sido en las últimas elecciones, no manda un mensaje claro. Si fuera un 80%, por ejemplo, de la gente que fue a votar nulo, eso mandaría un mensaje contundente, por supuesto. Por supuesto, siempre habría un ganador, que es lo que todo el mundo dice, que el voto nulo no sirve. Siempre habría un ganador, pero ese ganador llegaría Digamos tan que no vale, pero indica algo. Claro. Llegaría sin legitimidad. Completamente, ya no podrían hablar justamente esos candidatos, como tú dices, el voto popular. ¿Tú crees que eso podría ser, Luis, una salida, otra pedrada sobre la mesa, de las que estamos tirando? Decir, bueno, como el ciudadano que tú dices, o Franco apuntaba, que se aúna para buscar salida, bueno, pues tiene que buscar salida porque el sistema no le da salida. ¿Podrían ser esas? Sí, eso mandaría un mensaje tan contundente que creo que ningún sistema lo podría dejar pasar por alto.
No sé, Franco. No, yo me parece que efectivamente es un mecanismo para deslegitimar un sistema que se refuncionaliza cada 4 años. Me parece que aquí el tema elemental es que los partidos políticos hoy por hoy no representan esa gama de necesidades políticas, intereses ideológicos y fundamentalmente el abordaje de esas problemáticas históricas estructurales que tiene el Estado, no el gobierno. Hay una clara distinción en los elementos estratégicos a los cuales debemos apuntar. Pero también tenemos que ver no solamente la crisis de institucionalidad de los partidos, sino también la crisis del sujeto, ¿no? En una posmodernidad. La crisis del ciudadano que tiene una ausente identidad política e ideológica, o sea, los mecanismos de la organización colectiva son bastante nulos y eso no le permite también que los movimientos sociales generen un contrapeso a esos abusos del poder de la clase política y establecer un punto de equilibrio en la democracia. En términos de sociología política, es importante por cuestiones de legitimidad, digamos, efectivamente no darle un espaldarazo a ese sistema de partidos políticos altamente atomizado y altamente coludido. Aquí el tema también, por ejemplo, el financiamiento privado, ¿no? Cuanto en términos generales, bueno, ahora en la contemporaneidad, la arista del crimen organizado, fundamentalmente el narcotráfico, esa cooptación de los partidos políticos se manifiesta de mejor manera en el ámbito local, pero me parece que el ciudadano está ejercitando sus derechos cívicos y políticos al votar nulo o simplemente no asistir. Yo creo que estas manifestaciones populares pueden ser un indicador de que se puede incrementar el abstencionismo electoral. Eso manda un mensaje a la clase política, pero también manda un mensaje a la corresponsabilidad de actores. No tenemos que olvidar que el sistema de partidos políticos tiene interconexiones sistémicas también con el sector privado, con la academia, la sociedad civil, los medios medios de comunicación, y eso permite pues replantear un debate sobre qué calidad democrática tenemos, qué tipo de institucionalidad y cuáles son esos primeros cambios graduales de corte reformista que hay que hacer para avanzar a reformas más estructurales y profundas. Por ejemplo, en las elecciones de 2011, el 10.3% de los ciudadanos votaron nulo por el Parlacén. Es una cifra pues ya más representativa. No obstante, ¿ha tenido algún tipo de relevancia en que los guatemaltecos, ya un 10% estamos diciendo no al Parlacén y lo rechacemos, o simplemente se queda en una condena moral? Yo creo que en ese caso no, porque el Parlacén tampoco deberíamos hacer una institución que sea muy importante para la población. Creo que también por eso se explica el 10%. Aún así el 10% es muy bajo en una elección, todavía no es significativo. Y con respecto a eso yo sí quisiera resaltar que el voto nulo no es igual al voto al abstencionismo. El abstencionismo no manda un mensaje claro. Contrario a lo que dice Franco, el abstencionismo puede ser porque yo me enfermé, puede ser por el clima, puede ser porque estoy de viaje. Porque no pude llegar. Eso no manda un mensaje claro. En cambio, digamos que el único mensaje es el voto en blanco, o el mensaje más contundente y definido, vamos a decirlo así. Exactamente. ¿Y cómo ven ustedes dos este proceso electoral? Porque yo he hecho una descripción, pero ha sido la mía. Es decir, ¿ven este proceso electoral como otros? ¿Ven este proceso electoral con ingredientes que lo hacen más complejo? ¿Ven este proceso electoral incluso con ingredientes que lo hacen explosivo? No sé, hay muchas variables, yo he puesto algunas, pero ustedes tienen una. Si ustedes tuvieran que hacer bueno, como escriben los dos, así en media cuartilla, en 300 palabras, este proceso electoral comparado con los otros, ¿es algo distinto? ¿Hay algo que destacar? Franco y Luis. Yo veo algunos elementos perversos. Obviamente estamos hablando de un incremento de campañas electorales de casi 905 millones de quetzales, cuando sabemos que el techo máximo para gastos de campaña, según el Tribunal Supremo Electoral, es de 58 millones. O sea, vemos un despilfarro, digamos, en mucha demagogia, en mucho discurso sin contenido, en no ver variaciones entre programas de gobierno. Y por hoy tenemos ausentes líneas programáticas para abordar la cosa pública. Y fundamentalmente yo sí veo, digamos, un elemento que puede ser detonante de agudización de la violencia política electoral. Y es, por ejemplo, las cuestiones relativas a los conflictos socioambientales. Hay muchos elementos que pueden fusionarse para generar un caldo de cultivo violento en algunos territorios que tienen, digamos, una vinculación directa a problemáticas sociales irresueltas. Por ejemplo, el tema de la propiedad, uso y tenencia de la tierra, todo el tema del modelo, digamos, de industria extractiva, el nivel también de descontento ciudadano. Vemos niveles muy altos de una corrupción sistémica galopante que genera, digamos, un nivel de violencia en los ciudadanos. Y fundamentalmente vemos móviles como el transfugismo. Hoy vemos, por ejemplo, un partido líder con 62 diputados al Congreso de la República
ya eso te permite ver una mayoría, una correlación de fuerzas diferente en el Congreso de la República, cómo esto va a tener incidencia en una agenda legislativa priorizada. Si según las encuestas, si nosotros seguimos proyecciones, un Manuel Valdizón podría ganar con una buena representación en el Congreso y podría en un primer año, por ejemplo, apalancar una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, y eso cambiaría el mapa del poder. Sin embargo, en términos estructurales y estratégicos veo poco contenido. En términos de las ofertas políticas, en términos de los candidatos, vemos unas alianzas que históricamente se han restablecido, por ejemplo, el Partido Creo, el Partido Unionista. Vemos una posible alianza, por ejemplo, también entre el partido, por ejemplo, Todos, el partido, digamos, con Alejandro Sinibaldi, etcétera. Entonces, yo no veo elementos relevantes que se puedan poner sobre la mesa más allá de un financiamiento privado poco controlado por el Tribunal Supremo Electoral. Sí veo una criminalización muy fuerte por parte del narcotráfico en este proceso electoral. Habrá que esperar cuáles van a ser las conclusiones de este informe que presentará CICIG sobre financiamiento de los partidos políticos. Esto puede abonar ya una crisis más alta después, digamos, sobre el caso de la línea en la SAT, y que puede generar pues un descontento que puede apuntar hacia abstencionismo electoral o efectivamente hacia un voto nulo. O sea, estamos hablando de un panorama absolutamente cambiante. Nada está escrito. Uno de nuestros oyentes pregunta qué pasaría si en septiembre obtenemos 51% de los votos nulos. ¿Qué pasaría? Bueno, oficialmente no pasaría nada porque automáticamente la ley los va a desechar y va a crearse la otra categoría que es votos válidos. Entonces, sobre ese 100% se va a elegir el que tenga mayoría o el que tenga más votos, o los dos que tengan más votos van a pasar a la segunda vuelta. Pero 51% ya es un mensaje contundente, significa que la mitad de la población fue a votar y no estaba conforme con ningún candidato. Ese es el punto central. Yo creo que si lo llevamos al extremo vemos el absurdo. Un solo voto de un ciudadano, solo uno, puede elegir a un presidente. Sí, claro. Ignorando lo que digan los demás, aunque los demás voten en blanco. O sea que estamos en un modelo que en el extremo es absurdo. Pero bueno, eso es lo que estamos discutiendo. A mí le quisiera preguntar, en el mensaje del señor Valdizón, al igual que en el de otros, pero en el señor Valdizón se vio una cosa que mezcló. Y que yo critico la mezcla, porque la mezcla te lleva a la duda. No es lo mismo una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución que una consulta popular. Vamos, es como un huevo y una castaña, como dice el refrán. ¿Cómo explicarían ustedes las dos cosas, las ventajas y los inconvenientes, o los peligros y no peligros de una y otra? Porque yo creo que tienen un análisis muy interesante. Y él dijo, voy a ir a una consulta popular, y luego agregó más adelante, voy a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, y las cosas son muy distintas. No sé quién quiere retomar una cosa y la otra, o a medias usted lo contesta, como ustedes gusten. A mí me parece que, lo platicábamos tras de cámaras con Luis, es que una Asamblea Nacional Constituyente... Eso sí, tenemos un minuto, puede votar efectivamente muchas de las conquistas sociales que se lograron en la Asamblea Nacional Constituyente del 84 y la posterior Constitución del 85. Yo creo que buenos resabios de institucionalidad serían demasiado perverso tocar todo. Tendríamos que definir qué aspectos elementales quisiéramos tocar. Una de ellas, por ejemplo, las propuestas de reforma sustantiva integral al sector seguridad y justicia, ¿no? Darle el rango constitucional, por ejemplo, a la PNC, al igual que el Ejército. El tema, por ejemplo, de la inclusión real de los acuerdos de paz dentro de la nueva Carta Magna. El tema necesario de la reforma fiscal, la revisión del régimen económico-social, la reforma, obviamente, política y electoral. Y efectivamente creo que hay unos elementos el tema del municipalismo y descentralización, que me parece que son, digamos, de las deudas y asignaturas pendientes que tiene el Estado de Guatemala. Sin embargo, entrar a una consulta popular me parece que de entrada generaría la posibilidad de abrir los candados, algunos candados para la Constitución que me parece que son bastante peligrosos en términos de cierta institucionalidad democrática que hay que resguardar. Por ejemplo, el tema de los órganos de control jurídico y político administrativos del Estado. De acuerdo sustancialmente, estamos en tiempo, pero no quiero irme sin que... Estamos de acuerdo sustancialmente, sí, que hay un peligro mayor con la consulta popular que con la Asamblea Constituyente. Sí, seguro, básicamente. ¿Sí o no? ¿Es momento de esta reforma recién llegado al poder o es un tema a digerir más?
Es un peligro, especialmente porque en América Latina la experiencia de cambios constitucionales siempre lleva a la concentración del poder y a la permanencia del grupo que lleva, diríamos, esas reformas. El caso de Venezuela es el caso más típico. Entonces, reformas en la Constitución en momentos en que un partido es muy fuerte, que es cuando inicia su proceso, pues obviamente es muy peligroso. Bueno, señores, muchísimas gracias. Nos hemos pasado unos minutos, pero creo que merecía la pena. Primero, porque ustedes lo explican muy bien. Y segundo, porque este tema es de actualidad. Luis, Franco, muchísimas gracias. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes respecto a la entrevista de hoy. Nos dicen a través de Facebook. Mabe, difícil pensamiento propio, se aprovechan de la sencillez, de la pobreza e ignorancia de las personas. Betsy nos dice el mensaje más claro es votar nulo. Jaime Cabrera, votaré nulo porque el sistema está corrompido, es lo que nos plantean. Vamos a Twitter, donde tenemos otra serie de mensajes para que usted vea qué es lo que está comentando nuestra teleaudiencia. Eduardo Santos, porque siempre nos fijamos en los partidos que tienen mayor plata. Hay que analizar a los partidos pequeños, algo bueno hay. Nos dice Herbert, muy interesante el tema que tratan en Canal Antigua. Felicitaciones, es importante estar informados sobre las elecciones. Saludos desde Esquipula, saludos, gracias. Y nos dice, ¿qué sucede si el 51% de los votantes en septiembre votara nulo? Es la pregunta que hacía Pablo. Creo que el doctor Trujillo lo dejaba bastante claro, pues que no sucede nada. Quien tenga la mayor cantidad de votos, aún sea 1-0, ese será el próximo presidente de Guatemala. Vamos a ir a la pausa, hablamos al regreso del caso de la negociación de la llamada Reina del Sur, Marjorie Dadiana Chacón Rosell, acá en los estudios de Canal Antigua. Quédese con nosotros.